Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un video explicativo de la temática dando continuación a la temática sobre la cual estábamos trabajando en la sesión sincrónica anterior. En este caso, o en esta oportunidad, vamos a hablar de la recta numérica y de los intervalos en la recta numérica para luego poder considerar la solución de inecuaciones en las cuales se involucran estos intervalos y su representación en la recta numérica. Entonces, después de haber visto algunas operaciones con los números reales y algunos axiomas de campo, como les comentaba en el video, en la sesión anterior, decíamos que los números reales involucran ciertas propiedades y ciertas relaciones y ciertos axiomas. En este caso también hablamos de una relación o de una, digamos, propiedad más de los números reales, que es la relación de orden. Esta relación de orden es la que nos permite determinar en los números reales cuál es menor y cuál es mayor. Entonces, recordemos que en la recta numérica siempre ubicamos en un orden a partir de un punto referente que viene siendo el cero, y decimos que hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos, ¿no? Entonces, en esta recta numérica podemos determinar o podemos representar un número real en donde podemos identificar si ese número real es menor que un otro número real, si son iguales o si es mayor. Entonces se conoce como la ley de tricotomía, en donde puede existir alguna de estas condiciones para esa relación de orden en los números reales que se hace en la recta numérica. Entonces se conoce como propiedad transitiva, que si consideramos, observen, de acuerdo a esa relación de orden, ¿no? Si yo tengo esta relación de orden, entonces si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Observemos que aquí estamos considerando, digamos, una proposición, ¿no? Acá en esta expresión simbólica consideraríamos una proposición condicional, es decir, si P, entonces Q. Si tenemos este que es el antecedente, puedo hacer esta que es mi conclusión. Entonces, esta se conoce como propiedad transitiva. Y observen que si de acuerdo a la referencia en la recta numérica de cuando un número real es menor que otro, si está a la izquierda respecto a la recta numérica. Entonces, decimos que A es menor que B y que si B es menor que C, pues puedo concluir que A es menor que C en su representación gráfica de acuerdo a esa relación de orden, ¿no? Ejemplos de la recta numérica, entonces consideramos por ejemplo que x es menor que 12 y que 12 es menor que y. Podemos concluir que x es menor que y por ley de tricotomía. Muy bien, aquí hay digamos, un ejercicio, digamos, interactivo, en donde determinamos que a partir de los intervalos o a partir de esa relación de orden de los números reales, yo puedo representar, ¿no? Puedo representar aquí em, un intervalo, y puedo decir que ese intervalo en relación con mi desigualdad, estoy considerando que 4 es menor o igual que cualquier valor que yo considere en x. En términos del intervalo, pues simplemente estamos diciendo que es desde 4 hasta infinito. Desde 4 hasta infinito, entonces observen, yo puedo considerar acá en este intervalo, y todos los valores que están en este intervalo pues me están diciendo que considero que 4 es menor que cada valor que yo tome en este intervalo, ¿no? Ahí me está considerando sencillamente que puedo considerar o puedo tomar cualquier valor que esté acá, y cualquier valor que esté en ese intervalo pues va a ser mayor que ese extremo en el intervalo que viene a ser mi 4.
Aquí cuando digo que 4 es menor o igual, observen, puedo incluir el 4. Por eso aquí me dice 4 menor o igual que 4 cuando selecciono el punto sobre el extremo del intervalo. ¿De acuerdo? Ahora digamos, otro intervalo me dice que si el valor de x que yo considere es menor que el valor de 4. Entonces cualquier valor que yo considere acá está siendo menor. Observe, está a la izquierda. Entonces todos estos valores que consideramos están a la izquierda. Entonces decimos que es un número menor que ese 4. Cualquier valor que ese x, para cualquier valor de x que considere, que esté en ese intervalo. Bueno, ahora bien, en la representación de los intervalos que existe su notación, digamos, en términos de notación de conjunto y notación de intervalo y una representación gráfica. Entonces yo puedo representar gráficamente, ¿no? Yo digo aquí que puedo cambiarlo a cerrado, puedo cambiarlo a abierto, puedo modificar, aquí digamos que sea abierto, que sea cerrado, ¿no? Entonces puedo modificar y observen la notación. Aquí la notación de intervalos va con respecto a si considero en su extremo lo considero abierto, lo considero cerrado, abierto, etcétera, etcétera. Entonces observemos, si yo aquí considero este intervalo en 16, entonces verifico, puedo mover aquí el punto, entonces observen, considero aquí 16, considero aquí menos 19 y miremos cómo es la notación. Entonces en su representación gráfica pues me está diciendo, si yo lo considero cerrado en uno de los extremos, dibujamos un círculo cerrado, acá observen, entonces dibujamos un círculo cerrado acá. Y si yo considero uno de los extremos, que sería el extremo superior, abierto, pues dibujo un círculo abierto para representar. Y digo que son todos los que están entre esos dos números, que van a ser infinitos, ¿no? ¿Por qué digo que van a ser infinitos? Porque existe una propiedad de los números reales que dice que el conjunto de los números reales es denso. ¿Qué significa que sea denso? Que si yo considero dos números reales, cualquiera, dos números reales en la recta numérica o dos números reales cualesquiera en donde exista esa relación de orden que uno es menor que el otro, puedo encontrar infinitos racionales e infinitos irracionales. Por ejemplo, si yo considero el 0, 1, entre 0 y 1 hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Si considero entre 9 y 10 hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Esta propiedad se conoce como la propiedad de completex, axioma de completex, o simplemente consideramos que el conjunto de los números reales es denso. Entonces, consideramos que hay infinitos y yo puedo denotar mi conjunto, ¿no? Entonces recuerden que un conjunto lo podemos denotar por extensión o por comprensión. En este caso estamos considerando el conjunto aquí, este conjunto lo estamos considerando como por comprensión. Por extensión me sería muy difícil determinarlo por extensión porque son infinitos números y pues me queda complicado decir que entre menos 19 y 16 hay cierta cantidad finita de números, no lo hay. Entonces lo hacemos es por comprensión. Entonces por comprensión decimos que A es X, o sea, es el conjunto de números reales que están entre menos 19 y 16, incluyendo al menos 19, que en notación de intervalo sería desde menos 19 hasta 16, incluyendo al menos 19, observemos que es este intervalo cerrado, no incluye al 16 es esta forma de intervalo. Entonces son las dos formas de notación para intervalo, este intervalo y este intervalo. Si es cerrado, entonces es porque aquí identifica que es menor o igual. Si es abierto, es porque aquí es menor estricto. Esto entonces aquí podemos determinar intervalos, ¿no?
Entonces puedo cambiar, puedo decir que sea abierto en uno de los extremos, que sea cerrado, etcétera, etcétera. Bueno, aquí miremos esta representación de intervalo, entonces como manera de ejercicio. Entonces dice, ¿cuál es el intervalo de estas, selección múltiple, que representa esta figura o esta forma gráfica? Entonces observemos, aquí seguiría 3 porque hay un orden en los números reales. Aquí está 6, entonces dice voy desde 3 hasta 6. Y observemos que está cerrado en 3, entonces si está cerrado en 3 estaría entre A y la C. Pero está abierto en 6, ¿no? Porque, repito, consideramos un círculo cerrado si incluimos el extremo, un círculo abierto si no incluimos el extremo. Entonces, como estábamos entre A y C, porque es en donde incluye el 3, el extremo 3 aquí le está diciendo que lo incluye, el 6 no lo está incluyendo, pues vendría a ser la respuesta C. Listo. Entonces es, digamos, la relación que existe entre esa representación de números reales y la representación de números reales y la forma de escribir en notación de intervalo y en notación de conjunto. Entonces observen, ¿no? Recuerden, aquí tenemos una representación de conjunto y una representación de intervalo. Ahora, yo puedo hacer operaciones entre intervalos, ¿no? Yo puedo hacer operación entre intervalos. Por ejemplo, si yo considero que A es el intervalo entre menos 1 y 2, entonces digo que A está entre menos 1 y 2, observen, entonces digo A está entre menos 1 y 2, incluye al menos 1, no incluye al 2, B me está diciendo que es el intervalo desde 1 hasta 4, y C me está diciendo que es desde menos 3 sin incluirlo, observen por la relación de paréntesis, desde menos 3 abierto hasta infinito. Entonces tenemos esa representación. Entonces dice, en los siguientes ejercicios podrás ver la respuesta al frente de cada uno para su análisis. Entonces, ¿cómo consideramos A unión B? Entonces, A unión B vendría a ser, si tomo este intervalo, de A, que es desde menos 1 hasta 2, lo uno con el intervalo que va desde 1 hasta 4, recuerden que la unión es que esté en alguno de los dos intervalos, o está en A o está en B. Entonces, estos están en A, estos están en A y en B, y estos están solamente en B. Pero la unión es que esté en alguno de los dos. Entonces, la unión sería desde menos 1 hasta 4, sería la unión. Entonces, aquí está la respuesta. B unión C. Entonces, yo considero ahora B unión C. Si tengo este B, si tengo este conjunto que es mi C, entonces si hago la unión es aplicar las operaciones entre conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? Que esté en alguno de los dos conjuntos, entonces está en B o está en C. Entonces los que están en B o están en C, los que están en los dos conjuntos serían estos de acá. Y los que están solo en C serían hasta acá. Y los que están solo en C también serían estos que están acá. Entonces la unión vendría a ser todos estos. O sea, digo, desde menos 3 hasta infinito. Viene a ser uno de los conjuntos, por ejemplo. ¿Qué es lo que me está dando acá? Menos 3 abierto hasta infinito. ¿Pero por qué menos 3 abierto? Porque aquí no lo está incluyendo, observen. Esa sería la respuesta. Y así con las demás operaciones. Puedo hacer A unión C, por ejemplo, puedo hacer A unión B, unión C. Y pues vamos a fijarnos que es desde menos 3 hasta infinito también. Si yo considero, por ejemplo, acá la intersección, ¿no? Entonces podemos hacer operaciones no solo con dos intervalos, puedo hacer con tres o más intervalos. Si digo ejemplo de intersección de intervalos, entonces si tengo este intervalo desde menos 1 hasta 2, el B desde 1 hasta 4, que son estos mismos conjuntos representados acá, podemos ver la intersección. Entonces la intersección de estos intervalos entre A, B y C, puedo calcular también esta forma de intersección entre los intervalos o de unión de esos tres intervalos, ¿no? Aquí podría considerar A, unión B, unión C desde menos 3 hasta infinito.
Entonces, la representación de estos intervalos, recordemos que lo hacemos en una forma de intervalo, o sea, existe su notación de intervalo, existe su notación de conjunto y su representación gráfica. Entonces tenemos sus formas representativas, observen, tenemos una forma de conjunto y entonces representa el intervalo. Tenemos una forma de conjunto y como es en forma de intervalo. Entonces decimos desde menos 2.5 hasta 1.25. Entonces yo puedo considerar cuál es el conjunto solución. Observen que aquí estaríamos considerando mi conjunto solución. Entonces yo puedo mover estos puntos y pues observar que está cambiando, ¿no? En la forma del intervalo. Si digo desde menos 8, que es lo que estamos considerando en el paréntesis azul, y así puedo moverlos, no ir cambiando los extremos, pero la relación está en que si yo hago la forma de conjunto, cuando digo el conjunto de números reales entre menos 7.5 y 5, entonces entre menos 7.5 y 5 es este intervalo que dibujamos en azul, incluyo al menos 7.5 porque estoy considerando menor o igual. No incluyo al 5 porque decimos en el signo de la desigualdad menor estricto. Entonces es la forma, digamos, de representar un intervalo en la recta numérica y además en su forma de conjunto. Bueno, ahora consideremos una aplicación de el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y ese número real, considerando que A es un número real en este caso, pero no siempre va a ser un número real, ¿no? Voy a tener también expresiones en las cuales puedo hacer un análisis para decir que cómo puedo aplicar el concepto de valor absoluto. Este es el concepto formal de valor absoluto. Siempre consideramos el concepto no formal. ¿Cuál es el concepto no formal? El concepto no formal es simplemente el número de unidades que hay entre 0 y ese número real. Por eso en algunos casos siempre ustedes consideran el valor absoluto como que siempre es positivo. Siempre es positivo, lo consideran como simplemente el valor absoluto de 3 es 3, el valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de 0 es 0, pero hay que hacer un análisis respecto a esta notación formal o a esta definición formal de lo que es el valor absoluto. El valor absoluto de 3 es 3, el valor absoluto de menos 3 es 3, pero ¿por qué razón? Yo considero de acuerdo al conjunto, a la definición formal, en dónde estaría. Estoy considerando que 3 aquí es mayor que 0, de acuerdo a la recta numérica y de acuerdo a la relación de orden. Este 3 que yo considero acá está en este estado, estaría considerándose como mayor que 0. Si es mayor que 0, le dice por definición el valor absoluto es el mismo A. Por eso el valor absoluto de 3 es 3. Pero aquí es donde viene el análisis de aplicar el concepto formal en valor absoluto. Y digamos que para resolver ecuaciones o resolver inecuaciones con valor absoluto, aplicamos es el concepto formal. ¿Cómo es el concepto formal? Yo identifico cómo es mi número, yo identifico que menos 3 estaría siendo menor que 0, y si es menor que 0 considero como menos a, siendo a menos 3. Entonces el valor absoluto es menos 3 y aplico ley de signos, menos por menos daría más, me da 3. Esa forma es la de aplicar el concepto formal. Siempre el estudiante aplica el concepto no formal. Dice, valor absoluto de menos 3, 3. Pero no estamos aplicando el concepto formal. El concepto formal, repito, la forma de aplicarlo correctamente es así. Identifico en dónde está mi número, si es mayor que 0, si es menor que 0. Es menor que 0 mi expresión, entonces aplico el concepto formal en donde me dice que si es menor que 0, me queda como menos 3. El valor absoluto de 0, ese sí no tiene problema, pero estaría aquí porque digo si A es mayor o igual que 0, entonces está siendo igual a 0, pues es el mismo valor A. Si es mayor o igual que 0, entonces está siendo 0. Si es igual a 0. Aquí es donde viene un análisis
en cuanto a que hay que aplicar el concepto formal de lo que es el valor absoluto. Entonces, ¿cómo aplicamos el concepto formal de valor absoluto? Repito, identificamos en dónde estamos, si estamos en mayor que cero o menor que cero. Como pi es 3,1416, este está siendo mayor que 3. Por consiguiente, esta resta me va a dar menor que cero. 3 menos 3,1416, etcétera, etcétera, de acuerdo a las cifras significativas de pi. Esto interno, que sería mi a, me está dando menor que cero. Esto me estaría dando menor que cero. Si me da menor que cero, aplico el concepto formal. El concepto formal me dice es menos a, o sea, menos la expresión. O sea, menos esto que tenemos acá, menos esto que tenemos acá, que es esto. Y aplicamos ley de signos. Menos por más da menos y menos por menos da más, resultando pi menos 3. Ese sería el valor absoluto de esta expresión. Entonces, siempre aplicamos es el concepto formal. Recordemos también algunas propiedades de valor absoluto. Siempre el valor absoluto de un número real va a ser mayor que cero. Siempre va a ser mayor que cero. Entonces observemos que aquí consideramos este valor absoluto está siendo mayor que cero. Siempre, esas son propiedades. El valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a. Tengo el producto de valor absoluto. Entonces el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b. O sea que si tenemos un producto de valor absolutos, podemos considerar el valor absoluto en cada uno de los términos de esa multiplicación. Y lo mismo ocurre en el cociente. Si tenemos un cociente a sobre b, igual a va a ser igual a aplicar el valor absoluto en el numerador y el valor absoluto en el denominador, que sería esta expresión. Valor absoluto, y aquí puedo pues simplificar, ¿no? Aplico valor absoluto en el numerador, valor absoluto en el denominador, valor absoluto en el numerador me da 12, valor absoluto en el denominador me daría 3 y 12 sobre 3 me daría 4, o sea que aquí puedo simplificar si así lo desea. Entonces siempre es positivo, un número y su negativo tienen el mismo valor absoluto, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos y el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Bueno, esto sería por este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que la sesión sincrónica se desarrollará el próximo miércoles. Que tengan un feliz día.